Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, bienvenidos alumnos a este curso de Historia de la Filosofía 4. La gran mayoría de ustedes no me conocen, de manera que debo empezar por hacer una pequeña presentación personal. Luego les indicaré la manera en que suelo dar los cursos y lo que doy yo y lo que espero de ustedes. Luego indicaré la manera de evaluar el curso, que seguramente les interesa mucho, eh, y formalidades que normalmente son indispensables en estos casos. Bueno, eh, mi nombre es Sergio Pérez Cortés, soy profesor de la universidad hace casi 40 años, he dado innumerables cursos. No debo ser muy bueno porque, como siempre digo, a mí no me dan ningún reconocimiento, pero hago mi mejor esfuerzo normalmente. Tengo el cierto prestigio de ser un buen profesor en general. No soy barco, esa es una cuestión que es mejor que de una vez lo sepan. No, el curso no es del todo sencillo. Esta materia expone al filósofo que probablemente ha ido más lejos que nadie entre la filosofía en la defensa de la libertad y de la dignidad humana. Es difícil imaginar, voy a hablar un poco de él hoy, es difícil imaginar a alguien que haya ido más lejos que Spinoza en el respeto a la razón, en la defensa de la libertad y en la dignificación de la libertad humana. Realmente es difícil encontrar un autor que vaya más lejos que él. De manera que para mí es un placer y también un riesgo y un honor hablar de Spinoza, porque estamos hablando de una de las cumbres de la filosofía moderna, de uno de los puntos más altos que la filosofía moderna puede ofrecer. Cuando Hegel dice en alguna parte que si se quiere ser filósofo hay que ser primero espinosista, tiene razón. Hay que ser primero esa, esa alta concepción de la dignidad y del ser humano y esa concepción de la razón para poder seguir adelante. Pues eso es lo que vamos a ofrecer a Baruch Spinoza, una personalidad que habrá marcado, como voy a intentar comentarlo ahorita, los siglos a partir del 17, de mediados del 17 en adelante. Segundo punto, es un autor relativamente poco conocido entre nosotros. Hasta donde yo recuerdo, no sé, por eso les pregunté del otro curso de Historia de la Filosofía 4, porque hasta donde yo sé, normalmente se ofrece a Descartes, Historia de la Filosofía 4, y Spinoza casi nunca aparece, lo que me parece muy malo, pero en todo caso, desde hace años tomé el curso, no porque fuese mi autor de cabecera, sino porque me parece que es indispensable en la formación de un filósofo conocer a Spinoza, sobre todo de un filósofo que busque esa dignificación de la libertad. Spinoza es relativamente poco conocido entre nosotros, de manera que el curso tiene digamos, la particularidad, el interés de detenerse en un autor que muy probablemente no volverán a encontrar en los cursos posteriores, hasta donde yo logro saber. Eh, Hablemos un poco de este papel de Spinoza en la filosofía contemporánea. Yo personalmente estoy de acuerdo con esos historiadores que dicen que con Spinoza nació la filosofía en la modernidad, en el sentido de que la filosofía cobró no solamente autonomía, sino cobró su papel crítico y racional a tope. Ahí es donde quisiera empezar el curso. Con Spinoza vamos a ver la defensa más intransigente de la razón humana, de la racionalidad. Y ese es el aspecto que yo le voy a dar al curso. Spinoza tiene una parte de la filosofía que es filosofía política, que atrae a mucha gente, porque Spinoza es un
defensor de la democracia, un defensor del pueblo y de la libertad colectiva muy importante. Pero para mí, lo relevante en este curso es el Spinoza racionalista, el Spinoza epistemólogo. Y es en él en el que voy a basar el texto. No vamos a ver más que una parte de la filosofía política, incluso quizá invitaré a un conferencista que dé algo sobre ello, pero mi interés está fundamentalmente en la filosofía, digamos, en la epistemología de Spinoza, en la concepción que tiene de la verdad y de la razón. Y esto es fundamental, porque el nombre de Spinoza va a animar todo el pensamiento crítico que después del 17 se separó completamente del horizonte religioso y logró para la filosofía una independencia crítica de la que aún vivimos. Hay muchos filósofos que creen que con Hobbes se inició realmente la modernidad filosófica, pero yo no creo que Hobbes haya tenido ni el peso intelectual ni la fuerza que tuvo Spinoza a partir del siglo XVII. Spinoza se convirtió literalmente, esta es una expresión con la que se le conoció, Spinoza se convirtió en el príncipe de los ateos. El príncipe de los ateos, así era conocido en Europa. ¿Qué quería decir eso? Que Spinoza había hecho que su filosofía se separara por completo de la religión, de la teología, que se separara por completo de toda la reflexión estrictamente religiosa para cobrar frente a la religión una posición tremendamente crítica. Voy a hablar de eso porque este es central para la imagen que quiero dejar en ustedes de Spinoza. El príncipe de los ateos, es decir, aquel que rechazó por completo la visión teológica, la versión de curas de Dios y lo demás. Esto es importante para empezar porque viene inmediatamente una advertencia. Con Spinoza vamos a hablar todo el tiempo de Dios. La ética empieza justamente con un tratado sobre Dios. La primera parte se llama de Dios. Ahora, ¿por qué alguien que habla sobre Dios todo el tiempo es acusado de ateo? Alguien que habla sobre Dios todo el tiempo es acusado de ateo, porque la imagen que quiere dar Spinoza de Dios es la imagen de un Dios racional. Spinoza rechaza por completo todas las versiones de Dios como un ser omnipresente, incomprensible, inalcanzable y trascendente. Spinoza va a colocar su reflexión sobre Dios, pero para convertir a Dios en algo inteligible, racional, comprensible. De manera que la primera sorpresa, Hegel dice de manera muy simpática, ¿cómo es posible que alguien que se la pasa hablando de Dios, incluso en Alemania le llamaban ebrio de Dios, ¿cómo es posible que alguien que es ebrio de Dios sea acusado de ateo? Pues se la pasó la vida hablando de Dios. Lo que pasa es que se la pasó la vida hablando de un Dios racional, de una comprensión racional del orden de todas las cosas. Y ese es el impulso espinosista que va a animar a partir del siglo XVI nuestra modernidad. Spinoza reaparece cada vez que la filosofía se convierte en crítica radical incluso, en una ilustración radical, porque lo que Spinoza quiere es terminar con todos los misterios y desecha la idea de que haya algo en el mundo que resulte incomprensible e inaccesible. Ese es el Spinoza radical que voy a presentar. Un radicalismo, sin embargo, ilustrado. Un radicalismo profundamente ilustrado, porque con Spinoza de lo que se trata es justamente de convertir a Dios, insisto, en la substancia inteligible, en el orden de todas las cosas. A ver, todavía no he dicho nada, Alfonso, como para preguntas. A ver. Pues me parece que sí ha dicho bastantes cosas y enormidades, a mí me lo parece, porque leyendo un poco, justo, digamos que ahora sí hice mi tarea, doctor, a pesar de no ser filósofo, hice mi tarea y estuve investigando un poco justo la historia de cómo surgió este texto y mi pregunta era que si este Spinoza radical no surgió también un poco obligado
por circunstancias, es decir, si vemos las circunstancias, pues a él lo expulsan de su congregación, de su religión. No hay que olvidar que Spinoza era judío, entonces lo expulsan y entonces él decide como cambiar esto porque él consideraba que justamente que la religión judía y todas las demás no eran racionales y etcétera, etcétera. De hecho, él llega a Holanda precisamente como judío. Sí, por favor espera, porque eso es justamente lo que vamos a desplegar en el curso del día de hoy. Ese marco general es el que va a servir hoy de entrada, como les decía, porque no han leído, porque no han tenido el texto a la mano, de manera que hacia allá vamos hacia ahí. Eh, por ahora lo que me interesa en este primer momento es que vean, o más bien hacer énfasis en la importancia que tuvo el espinosismo, la filosofía de Spinoza, en la modernidad ilustrada del presente. Cuando la filosofía se ha referido a una filosofía crítica radical en su historia, ha tenido que recurrir a Spinoza porque Spinoza es justamente esa libertad hecha radicalismo. Ahorita vamos a hablar justamente de eso que tú señalas. ¿Cómo llega a ese radicalismo? Es difícil encontrar las fuentes de Spinoza, pero vamos a referirnos un poco a eso. Lo que me importa ahorita en este primer momento es que vean que la figura relevante para la modernidad crítica fue Spinoza. Hay un comentarista que dice de manera muy graciosa que la modernidad empezó el día que el diablo murió, es decir, el día que Satán fue declarado muerto y dejamos de tener miedo del infierno y dejamos de ver en el cielo una gratificación, ese día nació la modernidad. Y justamente uno de los que acabó con esa concepción religiosa fundamentalmente fue Spinoza. Por eso el término que utilicé al principio de él, el príncipe de los ateos, el príncipe de los ateos, es decir, el ateo más grande de todos los ateos. ¿Por qué? Porque Spinoza va a presentar una concepción de Dios rigurosamente racional, es decir, totalmente opuesta a la concepción de los curas, a la concepción de la superstición, a la concepción de la imaginación. Cuando Spinoza se pelea con la imaginación, justamente lo que dice es, no podemos vivir bajo la forma de la superstición porque eso no es vivir en libertad. La libertad del ser humano es ser racional y vivir racionalmente su vida y orientar racionalmente su vida. Es por eso que Spinoza a mí me resulta fundamental en la formación. Como ustedes saben, mi perspectiva es justamente esa, convencer a los estudiantes de filosofía de la fuerza de la razón, tratar de impedir que siga creciendo esa posición que hoy es dominante, según la cual no sabemos nada de la razón, nada es racional, nada es verdadero, nada podemos creer. Y Spinoza es justamente lo contrario a esa perspectiva. Spinoza es justamente aquel que dice, solo hay una verdad, esa verdad es alcanzable y el ser humano piensa racionalmente igual que lo hace Dios. ¿Sí se ve por dónde quiero ir? Ese es el Spinoza que yo voy a presentar, el Spinoza racional. Y tienes razón, Alfonso, hay que ir justamente en esa dirección, cómo emerge efectivamente esta situación. Por supuesto que Spinoza no es el único en ese momento. Es decir, ya en Europa empiezan a germinar efectivamente posiciones distantes a la religión. La religión está ya quebrantándose, ¿cierto? La formación de Spinoza es un poco un enigma. Spinoza mismo no tenía una formación académica completa. Aparentemente se había acercado a algunas universidades en Holanda, pero no tuvo una formación regular. Aprendió latín y es probablemente Van den Lenden, que es justamente su profesor de latín, Van den Enden, es aquel que lo inició aparentemente en estas perspectivas. El latín en ese momento, Spinoza por supuesto es judío y ahorita veremos cómo lo expulsan. Traje conmigo la carta de expulsión de Spinoza de la sinagoga, verán que es terrible, ¿no? Bueno, su formación como latín es importante porque el latín en ese momento es la lengua de los sabios de Europa, es la lengua franca de la cultura científica europea.
Y cuando Spinoza entra al latín, pues justamente lo que hace es entrar en ese horizonte de la lengua culta. Este hombre, Spinoza fue un hombre extraordinariamente retraído. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Spinoza publica muy pocas cosas en vida. Spinoza, de hecho, lo único que publica en vida son sus tratados políticos, pero las dos obras que vamos a leer hoy en este curso, el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que fue publicado después de su muerte, y la Ética, que también fueron publicados después de su muerte, en realidad no los publica él directamente. ¿Y por qué? Porque él sabe que está bajo acoso, porque él sabe que esa declaración de ateísmo lo coloca bajo acoso, lo coloca en una situación de extrema debilidad. De hecho, una vez que es excomulgado de la comunidad judía, Spinoza prácticamente no viaja. Ahorita voy a referirme un poco a eso. Lo que me interesa por el momento es esta imagen que deseo presentar a ustedes. Un Spinoza radicalmente racional. Este Spinoza racional a tope, que odia, vamos a ver cómo incluso expone la aparición de la imaginación, cómo expone lo que él llama el finalismo y la inversión de todos los valores que sufrimos los seres humanos. Creo que hay una mano levantada, Daniela, ¿eres tú? Sí, solo una pregunta rápida, doctor. ¿Él sería Spinoza el primer pensador que se aleja tanto de Dios? No, por supuesto. En esta época ya florecen los... A ver, déjame ser un poco más preciso. Cuando yo uso el término de ateo, y por eso intenté introducirlo de la manera que lo hice, no me refiero solo a alguien que reniega de Dios, porque ateos que reniegan de Dios hay muchos, hay muchos en el sentido de, están los libertinos, por ejemplo, franceses, están ciertos ilustrados, es decir, renegar de Dios en el sentido del ateísmo tradicional, por supuesto, existe. La diferencia con Spinoza es que él no es ateo en el sentido de renegar de Dios, sino afirmar que Dios no es el Dios que nos vende la religión, sino que el Dios verdadero es un Dios racional, es la naturaleza misma y que está a nuestro alcance comprender el movimiento global de todas las cosas. Entonces, Spinoza es un ateo mucho más peligroso, porque un ateo que reniega de Dios, pues le das de latigazos, ¿no es cierto? Lo mandas a la Santa Inquisición y lo pones en una hoguera. Pero un pensador que ofrece una concepción de Dios radicalmente distinta a la religiosa, un pensador que afirma que Dios es totalmente comprensible y que es uno con nosotros, que nosotros estamos en Él y que racionalmente podemos comprender lo mismo que Él comprende, pues eso ya no les gusta a los curas, ¿no? Eso ya no les gusta a aquellos que viven justamente de la incomprensibilidad de Dios, ¿sí? En ese sentido, por eso me refería a un ateo que habla todo el tiempo de Dios. En ese sentido, Spinoza es mucho más peligroso. De hecho, hay comentaristas que dicen, cuando al final de su vida Spinoza le dice a su colega que no publique la ética con su nombre, pues en cierto modo lo que está diciendo es, mira, da igual que yo me llame Spinoza o como sea, lo importante son esas ideas que muestran a Dios bajo una óptica totalmente distinta. ¿Sí queda claro? Una cosa es el ateo que reniega de Dios y otra cosa es el filósofo que construye una imagen de Dios enteramente opuesta a la superstición, a la imaginación, a la subordinación. ¿Sí? Por eso es que yo decía que es el defensor más alto de la libertad. Y por eso es que va a reaparecer constantemente. Lo ves reaparecer en todos aquellos que quieren romper los lazos de la sujeción, de la dominación, del que no podemos nada. Si se ve, esta convicción de la razón me parece que es lo propio de Spinoza y lo que merece la pena recobrarse. ¿Sí queda claro? ¿Queda un poco más claro? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? A ver, Paulina, ¿cómo vamos? Paulino, ¿o es Paulino? Paulino, ¿cómo vamos? Paulino.
¿Estás ahí? A ver, Manuel Vergara, ¿cómo vamos? Vean ustedes que eh, Sí, no suelo dejar que los alumnos estén solamente en imagen aquí, sino que yo les pido que intervengan. sí, profesor. Yo tengo una duda, pero no quiero que quede así tan fuera de lugar. Es directamente sobre el autor. Por qué Spinoza? ¿Por qué eligió, o sea, que el tema central del curso fuera Spinoza y no, pues, bueno, y estoy consciente de que ya dijo que pues, no quiere que nosotros, seamos partícipes de este olvido hacia el autor, pero ¿por qué no a Descartes? ¿Por qué no elegir una obra de Descartes? Bueno, ya di algunas razones, porque es que Descartes es lo que se ofrece siempre. Es decir, si ustedes quieren estudiar Descartes, pues las opciones son muy constantes y muy regulares. En cambio, Spinoza no se ofrece nunca. Esa es la primera razón, digamos, de orden, si tú quieres, universitario. Pero la razón más de fondo es porque creo que el pensamiento de Spinoza es crucial para la modernidad. A ver, déjame explicarte. Eh, en la época en que yo me formé, en París, con los marxistas franceses de la época, había un debate acerca de quién era el filósofo que podía encontrarse detrás del revolucionario Marx. Es decir, qué filósofo podía acercarse a la fuerza revolucionaria de Marx, a la convicción de la libertad humana de Marx, a las luchas por la emancipación de Marx. Y entonces había una gran discusión acerca de si era o Hegel, que es más o menos la visión tradicional, o Spinoza. Y muchos filósofos opinaban que Spinoza. ¿Por qué? Porque Spinoza es un pensamiento mucho más radical, mucho más intransigente que Hegel en el sentido de hasta qué punto hay que defender la razón y la libertad. Y entonces se pensaba que Spinoza era en cierto modo el verdadero antecedente revolucionario, digamos así, en filosofía de Marx. Y yo creo que no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Yo creo que Marx tiene como antecedente a Hegel, pero lo que sí estoy de acuerdo es que en Spinoza encontramos esa fuerza extraordinaria de rebelión, de radicalidad y de razón, más allá que el mismo Descartes. Y en ese sentido me parece que en la formación de los alumnos la idea de conocer Spinoza es muy importante. Desde luego, no lo podré probar sino hasta el final del curso, cuando veas desplegarse todo el curso y entonces tú mismo me dirás la fuerza del pensamiento que ahí está dentro. Rodrigo, creo, Rodrigo. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Mi pregunta es rápida. Entonces, ¿podríamos considerar a Spinoza como un parteaguas o el que abre una grieta o una brecha importante en la rama de la filosofía prácticas? ¿Lo podríamos considerar de esta forma o es muy arriesgado ya tomar esa postura? No, yo creo que es enteramente verdad. A ver, las historias de la filosofía suelen señalar que la filosofía moderna principia con Descartes, ¿no? Con el yo pienso, con la afirmación del individuo pensante, con la afirmación de que la verdad está en el individuo pensante. Pero Descartes estuvo muy lejos de romper con la religión. Sí, tenía sus asegúnes, ¿no? Pero Descartes estuvo muy lejos de romper con la concepción común de la religión. Descartes asume todavía ciertos elementos que hacen que pase su pensamiento como revolucionario en filosofía, pero no como revolucionario en política o en la vida social. Con Spinoza la cosa se rompe. Spinoza sabe y reconoce que es en realidad heredero de Descartes y generalmente se refiere a él como el eminentísimo pensador. Spinoza le debe mucho a Descartes, pero lo critica justamente porque piensa que Descartes no ha ido suficientemente lejos en defensa de la razón. Y por eso el nombre que va a presentarse
en los diferentes movimientos radicales de la filosofía a partir del 17 no es Descartes, sino Spinoza. Es decir, Spinoza, el rebelde, el ateo, el intransigente. Vas a ver ahorita algunos detalles de su vida que te mostrarán lo que estoy diciendo. En ese sentido, Spinoza es, con mucho, el filósofo que representa una transformación en filosofía que luego va a conducir a Hegel, ciertamente, y a Marx. Déjame detenerme en ese punto un poco más. Cuando Hegel dice que lo primero para ser filósofo es que hay que ser espinosista, lo que está diciendo en el fondo es, lo primero que tenemos que saber para hacer filosofía es que hay que pensar a partir de la totalidad, es decir, hay que empezar a pensar a partir de Dios o de la substancia. ¿Por qué? Porque solo la totalidad es verdadera, solo el movimiento global es verdadero. Y eso no se encuentra en Descartes, se encuentra en Spinoza. Se encuentra en Spinoza por el vuelco que le da literalmente a la filosofía, que coloca el movimiento global, el movimiento de la sustancia, a Dios o la naturaleza como el eje de la reflexión. Ese movimiento, que además, como te digo, colocó a Dios en el horizonte de lo racional, de lo comprensible, es el que hace de Spinoza una figura absolutamente excepcional. Y justamente es Spinoza el que va a animar al interior del idealismo alemán esas posiciones. Cuando Hegel se refiere a Spinoza, no lo hace a título personal, lo hace porque Spinoza ha cobrado una relevancia particular en el pensamiento del idealismo alemán en su origen. ¿Sí? En ese sentido, Spinoza no solamente va a animar todos esos movimientos, sino que va a reaparecer cada vez que la filosofía toma una posición crítica radical, especialmente en el plano práctico, especialmente en el plano religioso. ¿He dado razones suficientes para explicar por qué Spinoza? ¿Qué dirían? Por supuesto, no recuerdo quién fue el que me preguntó, creo que no recuerdo su nombre, me voy a habituar poco a poco a sus nombres, pero era Manuel Vergara, me parece. Por supuesto, Manuel, hay una elección personal también, ¿no es cierto? Hay una elección personal, en el sentido de que yo creo que esta es una filosofía que orienta en una dirección extremadamente práctica. Eso sí, además de las razones que he aducido. ¿Algún comentario adicional sobre este punto? A ver, No, profesor. Muchas gracias. ¿cuántos somos? ¿Pueden ver ustedes cuántos somos? 36 en Zoom en total, doctor. 36, bueno. Es que no veo a los demás, por eso es que... ya veo, hay otra página. Bueno, ¿cómo vamos? Paulino no me respondió. Si no me puedes responder porque tu micrófono no funciona, respóndeme mandando un mensaje, pero hazme saber que estás ahí. Luis Ángel, ¿cómo vamos? Luis Ángel, creo que Hernández. Perdón, pero no veo muy bien, por eso es que... ¿Cómo vamos, Luis Ángel? Luis Ángel. Estefaní, ¿cómo vamos, Estefaní? Por favor, no me hagan pensar que no están ahí, ¿eh? Cris, ¿cómo vamos? Cris, vale. Todo bien, profe. Vamos encaminados, pero poco a poco, pero vamos bien. ¿Alguna duda? Por el momento no. Irlanda, Andrea. Perdón, pero es que, como ustedes saben, no puedo saber que están ahí si no me responden.
Irlanda, Andrea. Todo bien, por el momento no tengo ninguna duda. Bueno. A ver, viejos conocidos. Eh, mm, a ver, Alan Salcedo, que acaba de aparecer. ¿Cómo vamos? Bien, de momento igual. Me parece bien, igual lo planteado, todo bien. Y creo que igual ya respondió Luis Ángel, lo mandó por el chat, un mensaje. Ya. Johan, ¿cómo vamos? Bien, profesor, bien, incluso se podría decir que hasta emocionados por ver este panorama con Spinoza, ¿no? Porque justo como lo dice, siempre es Descartes, y no es que Descartes sea malo, pero siempre nos quedamos ahí, y ahorita ver a Spinoza con todo lo que nos plantea va a ser bueno. Bueno. Ángel Gabriel Mandujano, que tiene una especie de... Hola, profesor. ¿Cuál es la imagen que tienes, Ángel? ¿Es una calavera o qué es? No, es un hámster montando un tigre. Me pareció divertido. Ah, ya que lo describes, es verdad. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, profesor, igual ¿Tú, tú- emocionado con mi compañero. tú eres el de No, arriba o el de abajo? de cualquiera de los dos, me pareció divertida la imagen. Bien, profesor, emocionado igual que mi compañero. No había escuchado al filósofo, pero no me había pues, dado la tarea de investigarlo. Mm, Bueno, Tal vez en un principio presentaba dudas sobre la visión de Dios como usted como usted nos explicó en primer principio, pero ya después con la explicación un poco más detallada que le dio mi compañera, esa duda desapareció. bueno. Montserrat Mendoza, que también acaba de aparecer. ¿Cómo vamos? Hola, buenas noches. Bien, todo bien. Igual estoy emocionada por los textos que vamos a leer en este curso. Me parece muy interesante y enriquecedor. Bueno, Ujú. bueno. Déjenme señalar algo que también puede ser interesante para el curso a manera general. Toda esta emoción está, sin embargo, en un formato muy árido, el formato geométrico de la demostración. Ya voy a explicar por qué. Es decir, Spinoza tiene razones para elegir el orden geométrico y tiene razones racionales. Justamente lo que él va a decir es, vamos a hablar, por ejemplo, si llegamos, porque espero que sí lleguemos en este curso, pero por ejemplo, vamos a llegar de los afectos. Vamos a hablar de los afectos, del amor, del odio, de la venganza, de la cólera, pero lo vamos a hacer en lenguaje geométrico. Es decir, lo vamos a hacer en un lenguaje de líneas, puntos, planos y demostraciones. No se sorprendan si la forma es árida, pero el contenido es profundamente transformador. Es un pensador de la libertad, pero que quiere hacer de la razón su principal instrumento y por eso, entonces, va a elegir un orden geométrico árido, que sin embargo, creo, si lo expongo bien, va a resultar del mayor interés. Ya verán ustedes. Bueno, paso a comentar en lo que resta de la sesión de hoy. No tengo idea del tiempo. Paso a comentar en el resto de la sesión de hoy algo sobre Spinoza, que era la dirección en que se colocaba ya Alfonso. Bueno, Spinoza fue en su juventud un joven muy promisorio. La comunidad judía de Ámsterdam, la familia de Spinoza venía de Portugal. Era lo que se llamaba en esa época judíos trasladados a Holanda, lo que se llamaba marranos. En su juventud, Spinoza parecía un joven muy promisorio, estaba lleno de facultades intelectuales y se esperaba de él un joven que se asociaría rápidamente a los usos y costumbres de una ciudad que, como
de un país que como Holanda se encontraba en ese momento en cierto desarrollo económico. ¿Por qué Holanda? Porque Holanda en ese momento era, los Países Bajos en ese momento eran un refugio intelectual a la situación en Europa. Holanda era un país relativamente libre, relativamente abierto a la opinión, relativamente abierto a la crítica, y entonces era un lugar en el que se podía perfectamente vivir. Pero Spinoza, ese joven promisorio, muy rápidamente eligió una vía distinta. Eligió lo que él llama la potencia de comprender. Spinoza, cuando empieza a tomar clases de latín con van der Enden, es en realidad ya un joven que ha decidido que su vida se debe jugar en torno a la razón y a la comprensión. Voy a leer un párrafo de una carta suya para que vean lo que él piensa de la trayectoria que eligió. E incluso si nos da tiempo hoy, voy a leer un fragmento, el inicio del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Dice Spinoza: el beneficio que he obtenido de mi poder natural de comprender, poder que nunca he encontrado en falta, me ha hecho feliz. Fíjense. El beneficio que he obtenido de mi poder natural de comprender, un poder que nunca he encontrado en falta, me ha hecho feliz. Porque de ahí extraigo la felicidad y el esfuerzo por vivir, no en la tristeza y los lamentos, sino con un alma constante en la alegría y la felicidad. Fíjense ustedes la declaración que hace en esta carta, la carta número 21, que le dirige a Guillaume de Bliemberg. Le dice literalmente: porque de ahí, de mi potencia de comprender, extraigo la felicidad y el esfuerzo por vivir, no en la tristeza y en los lamentos, sino con un alma constante en la alegría y la felicidad. Fíjense, me decido comprender, porque ahí encuentro la felicidad, ahí encuentro la alegría, ahí encuentro la razón de por qué las cosas son como son. Y eso me permite un alma constante y no vivo ni en la tristeza ni en los lamentos. Esto va a ser muy importante, porque cuando Spinoza se oriente a los afectos, justamente va a decir que lo que tenemos que impulsar en nuestra vida es la potencia de vivir hacia la alegría. Voy a detenerme en eso porque a lo mejor en esta sesión de entrada no está mal. Cuando Spinoza examina los afectos, dice que lo fundamental de nuestras vidas es un impulso, el que llama conatus, que es un impulso por vivir, que es un impulso por realizarnos. Ese impulso por realizarnos puede coger dos vías: o nos potencia al vivir, y entonces se llama alegría, o nos baja la potencia de vivir, y entonces se llama tristeza. Hay ese impulso básico por la vida, es para Spinoza el que orienta nuestra existencia. Y nuestra existencia natural, dice Spinoza, es a potenciar nuestra vida hacia lo positivo, hacia la alegría. En cambio, cuando nuestra vida y nuestra potencia decaen, cuando caemos en los lamentos y la tristeza, nuestra potencia de vivir se reduce. Y en ese caso estamos en la tristeza. Y el conocimiento, nos acaba de decir, es la mayor potencia del espíritu. Fíjense a dónde llega él. Vivo en la alegría, vivo en la constante alegría y no en la tristeza ni en los lamentos, porque puedo comprender. Y comprender es potenciar, elevar mi potencia de existir. ¿Sí? Vean ustedes, estoy citando la carta 21. Pero, obviamente, en la Holanda de su tiempo, las cosas no eran tan fáciles. Cuando Spinoza tenía 15 años, asistió a la flagelación de Uriel de Acosta. Uriel de Acosta era justamente uno de esos críticos de la religión a la que con frecuencia se asocia el nombre de Spinoza. Incluso se dice que Uriel de Acosta debe haber influido en la formación de Spinoza, pero eso no está claro, porque Spinoza, digamos, tiene una idea ya de comprender y de oponerse a la religión muy previa al encuentro con todos ellos. Por eso es que los especialistas piensan que en realidad el origen intelectual de Spinoza se encuentra más bien en van den Enden, en el que le enseñó latín, que al mismo tiempo, entre sus premisas, tenía justamente la crítica
a la religión. El caso es que Spinoza asiste a la flagelación de Uriel de Acosta cuando tiene 15 años y cuando tiene 23 dice no a la obligación que le hizo la comunidad judía para que volviera al redil. Es decir, aparentemente Spinoza, antes de los 20 años, ya está criticando abiertamente a la religión, en particular está criticando abiertamente a la superstición, en particular se ha ganado ya la fama de un ateo muy difícil, irreconciliable, indomable, ¿no es cierto? Y entonces la comunidad judía lo interroga y le dice si está dispuesto a cambiar sus convicciones para recobrar, porque lo han echado de la sinagoga, para recobrar su lugar en la comunidad, en el mundo judío y en la normalidad. Y Spinoza dice, no. Él quiere ser libre. Él quiere la libertad de ser razonable. Él quiere la libertad de ser racional. Y entonces es expulsado, ¿sí? Traje conmigo, porque no es del todo difícil conseguir, les cuento la historia. Colerus, el primer biógrafo de Spinoza, cuenta que trató de obtener el acta de excomunión de Spinoza, porque además le aplicaron la excomunión más radical. Entre los judíos había, no sé si exista todavía, 3 formas de excomunión, 3 formas de echarlo de la comunidad. A Spinoza le aplican la más rigurosa. Y entonces Colerus, su primer biógrafo, intenta encontrar cuál fue la excomunión que le aplicaron. Y dice él, y ningún judío me la quiso transmitir. Entonces tuvo que buscar por el lado de las lenguas orientales y tal, hasta que por fin encontró el acta, digamos el acta con el cual se realiza la excomunión, con la cual echan a alguien de la comunidad. Les voy a leer un poquito para que vean el tono en que es echado. Se van a asustar, ¿no? Se van a asustar, no van a dormir esta noche. Dice, siguiendo lo que ha sido impuesto por el Consejo de los Ángeles y definitivamente en la Asamblea de los Santos, nosotros rechazamos, borramos, declaramos maldito y excomunicado, según la voluntad de Dios y de su Iglesia, en virtud del libro de la ley y de los 613 preceptos que están ahí contenidos. Nosotros pronunciamos la misma prohibición de la que Josué pronunció frente a la villa de Jericó, la misma maldición con la que la Iglesia maldice a sus infantes e insolentes, tanto como al servidor de Geasí. El mismo anatema del que usa Barak frente a Menos, la misma excomunión de la que usaban antiguamente los miembros del Gran Consejo. Este es el inicio nada más, ¿eh? Este es nada más el inicio. A ver, en nombre de aquel que apareció a Moisés en la bebida, es el nombre por el cual el mismo Moisés ha abierto y hundido las aguas del Mar Rojo, en nombre de aquel que ha dicho, yo soy aquel que soy y que seré, por las profundidades misteriosas del gran nombre de Dios Jehová, por los santos mandamientos grabados en las 2 tablas de la ley, en nombre del Señor, en fin, del Dios de las batallas, que reposa por encima de los querubines, en nombre de los globos y de las ruedas y de las bestias misteriosas que Ezequiel ha visto, en nombre de todos los santos ángeles que se sientan delante del gran Señor, siempre prestos a ejecutar sus órdenes, nosotros excomunicamos todo y cada uno de los infantes de Israel, hijos e hijas, que de alguna manera violen voluntariamente incluso uno solo de los mandatos de la Iglesia, los cuales deben ser observados religiosamente y con el más grande de los respetos. Que sea maldito por lo eterno el Dios de Israel, que está sentado al lado de los querubines, cuyo nombre santo y temible fue pronunciado por el santo pontífice el día de la propiciación. Que sea maldito en el cielo y en la tierra, en la boca misma de Dios Todopoderoso. Que sea maldito en nombre del gran príncipe Misael, en nombre de Menaterón, cuyo nombre es en todo semejante a aquel de su amo. Que sea maldito
en nombre de Arcael, Isaac, que preside las batallas por lo eterno, en nombre de las bestias santas, que él sea maldito por la boca de todos los serafines, que sea maldito, en fin, en nombre de todos los ángeles administradores, que están presentes siempre ante Dios para servirlo en todo lo que desee. Fíjense ustedes, maldito el que se siente a comer con él, maldito el que le hable, maldito el que le acepte en su casa, ¿no? Maldito por todos los ángeles que ustedes acaban de ver que acaban de ser convocados, ¿no? Es decir, convocaron a todo el cielo para expulsar al pobre de Espinosa que tenía 23 años, ¿no? Todas las potencias del cielo y del infierno fueron convocadas para echar a este pobre hombre, ¿no? Y vean ustedes cómo sigue esto. Hacen una enumeración de los meses y dice, por ejemplo, nació el mes de noviembre bajo la dirección de la asistencia del ángel Adoniel y de su propia banda, que sea entonces maldito por la boca de Adoniel y la boca de los ángeles de los que es el jefe. Nació en el mes de diciembre, mes bajo la dirección del ángel Anael y los ángeles de la banda, que entonces sea maldito por la boca de Anael y la boca de los ángeles de los cuales es el jefe. ¿Cómo la ven? Un bombón, ¿no? Obviamente, Spinoza sabe, esto es muy interesante, porque Spinoza sabe que una vez que lo echaron de la congregación de judíos, él no es aceptado en la congregación de cristianos, y entonces en realidad lo que empieza en su vida es un trayecto de soledad, un trayecto de completa soledad, ¿no? En cualquier parte que se encuentre el impío, él no encontrará otra cosa que contradicción, obstáculo y maldiciones. Su alma, en su muerte, abandonará su cuerpo, librado a los más vivos sentimientos de miedo, de horror y de angustia. Le será entonces imposible evitar el golpe y los juicios de Dios. Que Dios haga caer sobre él los males más agudos y más violentos. Que él muera por la espalda, que él muera por la espada, que él muera de una fiebre ardiente, que él muera de consumción, desecado con el fuego del interior y consumido por la lepra y los apóstoles que lo vigilan. ¿Cómo verán? ¿Cómo ven? No le ahorraron nada, ¿no? Ese es el acta de excomunión de Spinoza. Pero él había decidido comprender. Él quería ser libre de razonar y sabía que esa soledad con la cual fue castigado, porque como les decía, lo expulsan de los judíos, pero al mismo tiempo no es aceptado de los cristianos, pues entonces sabe que va a vivir una vida de soledad. Pero esta vida empieza en la duda, esta vida empieza pues con la angustia, uno no se transforma de la noche a la mañana. Y por eso, en el Tratado del Entendimiento, que es el que vamos a leer a partir de la próxima clase, el tratado empieza diciendo esto. Ven ustedes cómo Spinoza narra su propia trayectoria. Perdón, tengo que encontrar la página. Dice Spinoza en las primeras páginas que van ustedes a leer para la próxima vez. Después que la experiencia me había enseñado que todas las cosas que suceden con frecuencia en la vida ordinaria son vanas y futiles, como veía que todas aquellas que eran para mí causa y objeto de temor no contenían en sí mismas ni bien ni mal alguno, a no ser en cuanto mi ánimo era afectado por ellas, me decidí finalmente a investigar si existía algo que fuera un bien verdadero y capaz de comunicarse, y de tal naturaleza que, por sí solo rechazados todos los demás, afectar el ánimo. Más aún, si existía algo que, hallado y poseído, me hiciera gozar eternamente de una alegría continua y suprema. Fíjense, una vez que me di cuenta, dice Spinoza en el tratado, que las cosas ordinarias son vanas y futiles,
Una vez que me di cuenta que ese no era el camino de mi vida, me decidí a buscar si había un bien más alto, un bien que me llevara a la felicidad, un bien que me permitiera vivir conmigo mismo en la completa alegría, en la completa armonía. Y esa es la razón. Pero va a decir Spinoza, empecé flaqueando, dice él. Digo, me decidí finalmente, porque a primera vista parecía imprudente querer dejar una cosa cierta por otra todavía incierta. En efecto, yo veía las ventajas que derivaban del honor y las riquezas, y me veía forzado a dejar de buscarlos si quería dedicarme seriamente a una nueva tarea. De ahí que, si la felicidad suprema residía en ellos, yo carecía necesariamente de ella, y si por el contrario no residía en ellos y yo me entregaba exclusivamente a su búsqueda, carecería igualmente de la felicidad suprema. Es decir, Spinoza nos está diciendo, sí, voy a vivir una vida en soledad, pero ¿qué certeza tengo que voy a encontrar el bien? Dice él, voy a abandonar el mundo, voy a abandonar las riquezas, voy a abandonar el honor, voy a abandonar la comunidad. Pero ¿y a cambio de qué? Yo no sé si ese bien existe todavía. Yo no sé si ese bien se va a alcanzar. Este, por supuesto, es un tratado de juventud de Spinoza. Como vimos en su carta, creyó haberlo encontrado, pero en un primer momento dice, estoy en la duda porque voy a abandonar el mundo de las cosas que todos persiguen por un bien que no sé si existe, que no sé si me va a reivindicar, que no sé si voy a llegar a él. Entonces, esto lo digo para que vean que la transformación de Spinoza no fue como la de Descartes, ¿no? Que se acostó una noche y amaneció cartesiano. Aquí no, aquí Spinoza va diciendo, pues en la vida tengo que encontrar un camino, pero no estoy seguro si existe, pero no estoy seguro si es un bien. He elegido el camino de comprender, pero todavía no veo si esa es la felicidad completa. Al final de cuentas resultó que sí, pero ya vieron ustedes que el camino está ya llenito de dudas, ¿no? Alfonso, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, a mí me surgió la duda, sobre todo en el contexto del que estamos hablando de Spinoza, pero ya más respecto a la carta de excomunión de Spinoza, porque noto muchas similitudes, digo, salvando las distancias, por supuesto, pero muchas similitudes incluso con la Iglesia Católica. O sea, me refiero, ¿cuánto, cuánto se tardaron en tomar en cuenta, por ejemplo, las teorías de Copérnico y etcétera? Veo una cierta similitud con lo que estaba tratando de hacer Spinoza. O sea, por el hecho de conocer, no, es que si tú conoces, entonces ya no eres parte de la religión, en el sentido de que no, nosotros somos los que tenemos la última palabra y lo que nosotros decimos pues, prácticamente es ley, como lo diría la Iglesia Católica en esa misma época. ¿Es así o me equivoco No, por y es otro supuesto. el sentido? A ver, por supuesto, es decir, el movimiento racional al que pertenece Spinoza, pues no es solamente suyo. Obviamente ya había empezado en el campo de las ciencias, ¿no? Pero una cosa es que le digas que le digas a la iglesia cristiana que la tierra no es el centro de las cosas, sino el sol, cosa que le molesta porque afecta sus dogmas, y otra cosa es que le digas que el Dios que nos enseña es un Dios falso. Esa es la diferencia, ¿no? La diferencia es que, por supuesto que Galileo y Copérnico le daban a los dogmas religiosos, y por supuesto que conocer el mundo racionalmente en su movimiento natural no gozaba de la aprobación de la iglesia, que enseñaba otra cosa. Pero es muy distinto a que le digas a la iglesia, en este caso al judaísmo, el Dios que tú enseñas es un Dios falso. El Dios que tú enseñas es un Dios de la superstición y de la sumisión. El Dios verdadero, el que yo propongo, es un Dios racional y comprensible. El Dios que yo propongo no quiere que me someta, quiere que me dignifique. Y además que le digas, y el ser humano, como va a decir Spinoza, el ser humano no es una creación de Dios, es parte de la naturaleza. No es más que parte de la naturaleza. Entonces,
le estás pegando, me parece, al núcleo, verdaderamente al núcleo de la concepción religiosa. ¿Ves por qué es el príncipe de los ateos? El príncipe, no cualquier ateo, no un ateo chiquito, no un renegadito, no, es el príncipe, es el que dice, el Dios que ustedes enseñan es un Dios falso. Nos están engañando y es un Dios que nos somete. Y en ese Voilà. sentido estoy de acuerdo con usted en que es muy cercano a Marx, ¿no? Porque Marx dirá tiempo después, la religión es el opio del pueblo. Ya veremos, ya veremos. Bueno, Spinoza pues coge el camino de la razón y coge el camino de la comprensión, pero sabe que son bienes inseguros. De hecho, para la próxima clase me harán el favor de empezar a leer el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que ya deben haber recibido, ¿sí? Entonces, vamos a leer el inicio, el Felicidad y Reforma del Entendimiento y hasta donde alcancen. Lo que me interesa, déjenme comentarles cómo va a ser esta parte del curso. La primera parte que vamos a leer es el Tratado de la Reforma del Entendimiento, porque ahí Spinoza va a introducir el concepto de idea adecuada. ¿Cómo se forma una idea adecuada? ¿Cómo se forma una idea verdadera? Luego, una vez que tengamos eso relativamente claro, nos vamos ahora sí a la ética, porque la ética es un pan más duro de roer. Y entonces vamos a empezar por algo que creo es más suavecito, es decir, cómo reformar el entendimiento para luego entrar a la parte más áspera, ¿no es cierto? Pero por ahora lo que me interesa es que vean que Spinoza ha cogido el camino de la comprensión. Él quiere comprender, él quiere vivir racionalmente, la libertad de ser racional. Vean a dónde llegó. Voy a citar la carta número 30 para que vean cómo llegó a la comprensión de la vida, de su entorno, de su momento. Le escribió a su amigo, un gran amigo suyo, Henry de Oldenburg, y le preguntaba por los trabajos científicos de Oldenburg y de sus colegas, porque en esa época el movimiento revolucionario pues son los científicos, ¿no? Y entonces le dice Spinoza, para conocer sus trabajos recientes, es una época de guerra, dice, para conocer sus trabajos recientes, yo esperaría que los beligerantes estén saturados de sangre y que pacten una tregua para reparar sus fuerzas. Es decir, en el mundo de Spinoza hay una guerra violentísima y dice, espero que los beligerantes estén saturados de sangre y que paren una tregua para reparar sus fuerzas. Y continúa Spinoza. Si ese célebre antiguo se refiere a Diógenes de Sinope, que de todo reía, porque Diógenes de Sinope también es un rebelde, ¿no? Y entonces Diógenes de Sinope se pitorrea de todas las cosas de este mundo, de todo lo que creen los seres humanos, Diógenes lo lanza a la irrisión. Y por eso dice Spinoza, si ese célebre antiguo que de todo reía viviera en nuestro mundo, sin duda moriría de risa. Es decir, moriría de risa porque el ridículo en que estamos viviendo es inagotable, ¿cierto? Cualquier filósofo cínico serio moriría de risa ante el mundo que estamos viviendo. Y dice Spinoza, y esto ya es más suyo, por mi parte, esa turbulencia no me incita ni a reír ni tampoco a las lágrimas. Esa turbulencia me lleva más bien a filosofar y a observar mejor lo que es la naturaleza humana. Esta parte es muy bonita, ¿no? Esas turbulencias no me llevan ni a la risa ni a las lágrimas. Me llevan más bien a filosofar y a observar mejor lo que es la naturaleza humana. Fíjense, Spinoza dice, ante mis congéneres no tengo que reír y no tengo tampoco que lamentar. Tengo que comprender. La relación con mis congéneres no puede ser ni hundirlos en la irrisión y en la desgracia, ni lamentar por su falta de cabeza. La relación que yo debo guardar con el mundo, con mis congéneres beligerantes que en este momento están bañados de sangre, es comprender. Eso es amar a los hombres, dice Spinoza, ¿sí? Amar a los hombres no es llevarlos a la irrisión, no es pitorrearse de ellos. Amar a los hombres no es lamentarse por ellos. Amar a los hombres no es desdeñarlos poniéndose triste por ellos. Amar a los hombres es comprender racionalmente
qué es la naturaleza de esos seres humanos que sufren, padecen y se alegran. Esa es la actitud racional de Spinoza. ¿Sí se ve? Magnífica, ¿no? ¿Cómo la ven? Ante los hombres no hay ni que reírse de ellos, ni que llorar por ellos. Hay que comprender. Esa es la manera de amarlos. ¿Cómo la ven? ¿Sí queda claro por dónde ve Spinoza? ¿Algún comentario? No puedo creer que no tengan comentarios, ¿eh? A ver, Héctor. Sí, de hecho, con eso que menciona, bueno, justamente se puede ir considerando a Spinoza, ¿no? Como, bueno, primero pues antepone esta cuestión de Dios, algo muy importante que es en la modernidad, ¿no? Lo pone como, bueno, no como algo, no como algo externo, como una sustancia externa, como podría considerar, no sé, Aristóteles, lo que es esta idea de Dios, ¿no? Sino que lo ve como ya, bueno, lo ve como una sustancia donde justamente pues la humanidad forma parte también de él, o sea, Dios, toda la humanidad en sí, o lo que es el ser humano es Dios, o sea, no se ve como algo externo, y justamente pues esto como pilar de la modernidad es muy importante, ¿no? Porque justo centra al ser humano como este gran motor, ¿no? En el desarrollo de la sociedad. Ya no se ve a Dios como algo externo, sino justamente, pues que es lo mismo como sustancia, ¿no? Dios, tanto el hombre, son parte de la naturaleza. Y justo esto, pues lo que va centrando lo que es la filosofía de Spinoza. Tienes razón, pero espera un poco porque la relación del hombre con Dios en Spinoza va a ser sujeta a mucho debate. Pero en principio tienes razón. Creo que Daniel, perdón que le haga así, pero es que me pusieron unos lentes que me obligan a acercarme mucho para ver por la parte de abajo. Ok, perfecto. No crean que quiero seducirlos, es simplemente que no veo. Daniel. Mi pregunta es si, bueno, conforme a este tema de que el amar es conocer, podríamos pensar tal vez una especie de, o que haya un paralelismo o una similitud en torno al intelectualismo socrático, ¿no? De que hacemos el bien cuando conocemos, ¿no? Y que hacemos el mal cuando desconocemos, ¿no? El acto malo en Sócrates pues tendría esta noción de desconocimiento, ¿no? Entonces, no sé si Spinoza tenga también esa especie de matices donde este amar, ¿no? La consecuencia del conocer, y en caso del desconocimiento, no sé, podría ser tal vez el odio, no sé eh, cómo plantearlo. Esa es mi pregunta, profesor. A ver, hay una cierta cercanía, efectivamente, en que entre Sócrates y Spinoza, o más bien, en que Sócrates y Spinoza piensan que el mal es ignorancia y el bien es conocer, conocimiento, ¿no es cierto? Pero ahí se acaba en realidad la cercanía, porque las razones de uno y otro son distintas, ¿no? En el caso de Spinoza, de lo que se trata no es solamente de conocer el bien, sino de conocer la totalidad, ¿no es cierto? En el caso de Sócrates, el horizonte parece ser fundamentalmente moral. En el caso de Spinoza, en cambio, el horizonte es francamente cosmológico, metafísico, ¿no es cierto? Tienes que conocer la naturaleza completa para conocer el lugar que le corresponde al ser humano en ella y para saber qué es el bien. Y luego, no solamente saber qué es el bien, sino interiorizarlo de tal manera que ese impulso del que hablábamos previamente, ese impulso a la alegría, sea el que domina tu vida moral. Spinoza no busca el conocimiento de las cosas, sino Spinoza busca una suerte de equilibrio emocional, de administración de los afectos propia, que te permita vivir una vida siempre potenciada, siempre hacia arriba, ¿no? Spinoza no busca, la diferencia de la ética de Spinoza, ya lo comentaré en su momento, pero
La diferencia de la ética de Spinoza con otras éticas es que Spinoza no propone ciertas normas de conducta. Spinoza lo que propone es una dinámica de la vida interior. Y esa dinámica de la vida interior es la que debe llevarte a una vida feliz. Y en este caso descansa fundamentalmente en la razón, en la comprensión. ¿Sí? Es decir, hay esa cercanía que señalas, pero creo que es más bien, digamos, parcial, muy parcial. Existe, pero es muy parcial. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario más? Bueno, vamos a avanzar entonces. Sin embargo, a ver, René. Perdón, profesor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Bueno, es una pregunta que a mí en lo personal me causa mucha inquietud y probablemente quizás me salga un poco de contexto, pero quiero hacer esta pregunta. A través de Spinoza, ¿sería posible pensar en torno al problema de la libertad? Me pregunto esto porque considero que a través de la razón sería posible justificar qué implica realmente ser conciencia libre. Pues no justificar racionalmente la realidad no me hace ser consciente de mí mismo. Por ejemplo, yo podría aseverar que soy libre sin tener conciencia de que probablemente el concepto de libertad implica responsabilidad, ya que decir soy libre, y si se vale decirlo a tontas y locas, pareciera que me hace ser esclavo de mis pasiones. Pero siendo esclavo no soy libre. Entonces, bueno, este comentario que he hecho, pues, devino de la pregunta que hice, ¿no? A través de Spinoza, ¿sería posible pensar en torno al problema de la libertad? Ese sería mi comentario. Gracias. Pero René, empecé diciendo que con Spinoza estábamos en el filósofo que probablemente ha ido más lejos en la defensa de la libertad humana. Esa fue mi primera frase. ¿Por qué? Porque el núcleo de Spinoza es justamente ese. El núcleo de Spinoza es cómo ser libre, no solamente en el plano político, sino cómo ser libre en relación a ti mismo, cómo ser libre en relación a las pasiones que te afectan. Ya hablaré de eso, pero en Spinoza de lo que se trata es justamente de vivir una vida racionalmente dirigida, racionalmente autodeterminada. Por supuesto, no puedes ser libre si no conoces en Spinoza. Ser libre en la imaginación no es ser libre. Para Spinoza, ser libre es comprender el movimiento global en el que estás y el movimiento en el que tú mismo conatus, tu misma energía para vivir, está inmersa. ¿Sí? Es por ahí que la cosa se... Pero claro, estamos hablando de un gran pensador de la libertad. A la pregunta de por qué Spinoza, pues es por eso, porque estamos hablando de una filosofía excepcional en ese terreno. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, avancemos. Pero esta voluntad de comprender para Spinoza es en realidad una máquina de combate. Spinoza, este joven expulsado de la sinagoga, este joven que ha sufrido esa expulsión, no solamente vergonzosa, sino una expulsión literalmente ominosa, va a vivir en soledad, pero esa soledad no le impide combatir. Y es por eso que los primeros escritos publicados por Spinoza fueron escritos políticos en los cuales defiende fundamentalmente el pensamiento libre y sostiene lo que era el pensamiento progresista en ese momento en Holanda de los hermanos de Witt. Spinoza amaba la soledad, pero no dudó en entrar en la arena política. Sin embargo, esto terminó mal y aún así defiende la libertad. Terminó mal porque debido a la situación en Holanda y debido al impulso de la Casa de Orange es la casa que todavía domina en la aristocracia holandesa. Bueno, pues estos conspiraron contra los hermanos de Witt, que Spinoza apoyaba porque ellos eran la libertad, ellos eran una forma de democracia mayor, y en una turba matan a los hermanos de Witt, los despedazan literalmente, los linchan en la calle, ¿no? Y Spinoza, en ese momento, indignado, escribe una hoja en donde protesta contra semejante barbarie y se quiere salir a la calle a pegarla en los muros, es decir, a que se lo carguen también. Afortunadamente su patrón, la persona que lo hospedaba, lo detienen a fuerza y Spinoza no saca ese tratado, porque si saca esa página, Spinoza, ahí habrá acabado la historia de Spinoza. No tendríamos curso hoy porque habría muerto linchado inmediatamente, ¿no?
afortunadamente lo contienen, pero hace ese gesto de decir, ante esta barbarie, ante este salvajismo, yo que prefiero la soledad, yo que quiero la soledad, en cambio, me la juego abiertamente. Vean ustedes el tamaño de Spinoza, ¿no? Por eso redactó sus tratados políticos, ¿no? Que son justamente esa parte que hoy mucha gente aprecia porque consideran que es una defensa de la democracia y de la democracia verdadera en su sentido pleno. Un detalle les mostrará, es una anécdota que cuenta Pierre Macheret en su libro Hegel o Spinoza, porque, como les decía, había marxistas que preferirían no a Hegel como antecesor de Marx, sino a Spinoza. Y es una anécdota muy simpática porque cuenta Macheret que hubo dos filósofos, ¿no? Y a los dos los invitaron a la misma universidad alemana, Heidelberg. Al primer filósofo que invitó la Universidad de Heidelberg le dijo que tenía libertad de cátedra, pero que pues cuidara un poco las formas, ¿no? Porque tampoco era para que abusara. Y el primer filósofo contestó, no, no acepto, déjeme usted. Yo no estoy seguro que mi libertad de pensamiento se pueda desplegar en una universidad alemana y menos con las condiciones que usted pone, de manera que rechazo su invitación a la Universidad de Heidelberg, ¿no? Prefiero, déjeme usted en mi lugar, prefiero mi libertad personal. Al segundo filósofo, siglos después, lo invitaron a la Universidad de Heidelberg. Y este segundo filósofo dijo, sí, cómo no, ¿cuánto me va a pagar? Y además, me va a pagar el costo de la mudanza porque yo vivo en otra ciudad. Y luego, me va a pagar servidumbre porque en mi casa necesitamos sirvientas. La respuesta del primer filósofo fue, déjeme usted en mi libertad personal. La segunda del segundo filósofo fue, ¿cuánto me va usted a pagar? Y si me va a pagar hasta para la servidumbre. El primer filósofo se llamaba Spinoza y el segundo filósofo se llamaba Hegel. ¿Lo ven? ¿Ya ven? ¿Ven por qué Spinoza está colocado donde está? No es una casualidad. Usted Spinoza dice, no, déjeme. Spinoza vivía, en la comunidad judía, todos los creyentes estaban obligados a tener un oficio. Y el oficio de Spinoza era limpiar, hacer lentes para óptica, para telescopios y para microscopios. En esa época se estaba empezando a usar el microscopio y Spinoza lo que hacía era pulir los lentes para la óptica y de eso vivió. De hecho, hay quien piensa que de eso murió porque con el pulido de las lentes, de los lentes, tenía que respirar todo el polvo que surgía de ahí y Spinoza muere de tuberculosis. Entonces hay quien piensa que su trabajo estaba vinculado a eso. Hegel malignamente dice, por ejemplo, que Spinoza murió de tuberculosis, pues porque eso era lo que le tocaba vivir de acuerdo con la relación que tenía con Dios. Pero ese es un comentario maligno que mejor olvidamos. Que hagan de cuenta que no oyeron. En fin, Spinoza va a vivir esta soledad, pero con ese compromiso político del que les hablé y con esta concepción de su libertad por encima de todas las cosas. ¿Dan por qué con esta anécdota? En esa época decían, es que el verdadero revolucionario no era Hegel, sino Spinoza. Yo sigo creyendo, insisto, para que no se haya confusión, yo sigo creyendo que el antecedente de Hegel, de Marx, es Hegel. Pero es verdad que desde el punto de vista radical, Spinoza va mucho más lejos. Spinoza va mucho más lejos. ¿Sí queda claro? Prácticamente Spinoza no viaja porque él sabe que está en peligro. Es acusado de ateísmo por todas partes, por toda Europa, y prácticamente no sale de casa. Es que cualquier viaje, en cierto modo, le resulta peligroso. Sin embargo, parece no temer a la muerte. Cuando han buscado antecedentes filosóficos de Spinoza, suelen colocarlo en la línea del estoicismo. Y no es falso, me parece, no es falso. En la clase anterior a esta vamos a ver estoicismo y encontrarán algunos elementos que efectivamente lo aproximan a Spinoza.
cuando lo tienden a colocarlo en la filosofía, pues lo colocan en la perspectiva del estoicismo. Y uno de los rasgos del estoicismo es justamente esta carencia de temor a la muerte, ¿no? Los estoicos enseñan a no temer a la muerte. Y dice un comentarista respecto a Spinoza y esta falta de temor a la muerte: Spinoza ha alcanzado esa rara reacción, ese raro lugar, esa rara región en la que el alma tiene interés por todo porque no está atada a nada. Ningún sentimiento, ninguna aspiración humana le es ajena, pero ninguna aspiración humana tampoco lo lleva a las lágrimas. Es decir, vean ustedes, este es un rasgo muy de la filosofía de Spinoza. Cuando se alcanza ese grado de comprensión, entonces el alma ya no sufre, ya no se agita, vive en la tranquilidad, en la serenidad de la comprensión. No quiere decir que rechace al mundo, quiere decir que lo comprende. No quiere decir aislarse del mundo, quiere decir comprenderlo. Y eso es exactamente lo que nos decía previamente. Yo, ante los hechos humanos, ni río ni lloro, comprendo. Eso es amar a los hombres y eso es lo que él persigue. Está justamente en esa región en la que el alma está serena porque ha alcanzado ese grado de comprensión. Ese es el espinosismo en su forma extrema, ¿sí? Finalmente, en la correspondencia, alguien le pregunta, había un tipo, se llamaba Albert Burg, había un tipo que primero se hizo amigo de Spinoza por carta, fingiendo que quería dialogar con él, que quería aprender de Spinoza. Spinoza tenía mucho prestigio, a pesar de que no escribía nada o muy poco, era muy conocido y tenía muchísimo prestigio. Entonces este Burg le empieza a escribir diciéndole que quiere aprender y dialogar con él. En realidad, este Burg es un cristiano radical que se ha convertido al cristianismo recientemente y como todos los conversos recientes es muy radical y muy violento. Y entonces le escribe a Spinoza una serie de cartas diciéndole: renuncie usted a su pensamiento, es usted un ateo, vuelva a Dios, dése cuenta, su alma va para el infierno. En fin, esas cartas que los religiosos envían a los no creyentes, ¿no? Spinoza cortó la relación con ese hombre porque al principio trató de dialogar con él, pero pues como ustedes saben, con los dogmáticos religiosos, pues no hay nada que alegar, de manera que Spinoza acaba cortando la relación. Bueno, la cuestión es que este amigo le escribe: ¿cómo sabe usted, le pregunta, que su filosofía es la buena? Renuncie usted a su ateísmo, renuncie usted y vuelva a la verdadera religión. Y entonces Spinoza contesta algo con el que voy a cerrar el curso de hoy. Yo no pretendo, respondió Spinoza, que mi filosofía sea la mejor, pero sé que conozco la filosofía verdadera. Yo no pretendo que mi filosofía sea la mejor, pero sí afirmo que mi filosofía es la verdadera. Vean ustedes la convicción de Spinoza, la convicción que da la fuerza de la razón, la fuerza de lo racional. Spinoza está convencido porque él sabe que la razón está con él, está en él. Él ha desplegado ese movimiento de la razón que le permite decir: no sé si es la mejor, pero sé que es la verdadera. ¿Sí? Me detengo. Eso es por hoy todo, salvo que tengan preguntas. Creo que quedan 4 minutos o algo así. Por eso me detengo, para no dar más material. ¿Comentarios? ¿Ya vieron la estatura de Spinoza, más o menos? Opiniones, por favor. Hablando si no hay voluntarios, agarro involuntarios, se los advierto. Hablando de la grandeza de Spinoza que usted nos comenta y que si la hemos logrado observar en esta clase, en lo personal creo que sí, y más cuando se habla de su expulsión, ¿no?, del judaísmo, cómo incluso con las dudas se adentra en la soledad sin rechazar al mundo, ¿no? No creo que alguien en la modernidad sea capaz de hacerlo. Creo que necesitamos al mundo demasiado, bueno,
Siento que Spinoza también lo habrá necesitado en algún momento, con todas las dudas que usted nos está contando, que tuvo a lo largo de su camino, en el principio de este. Sin duda me parece interesante e impresionante que pudo adentrarse en la soledad de este castigo que le pusieron los judaístas, sin rechazar al mundo, ¿no? Sin aislarse, sin saber nada, sin reprocharle algo. En cambio, trató de comprenderlo eh, y es impresionante, a mí me pareció interesante, ¿no? Es muy interesante, es un filósofo que hay que conocer, como ustedes ven, ¿no? Es un filósofo que no se puede evitar. A ver, hay una intervención de alguien, pero no de Sadaí Vargas. Sadaí Vargas, ¿es así? Sí, profesor. No, lo que pasa es que abrí el micrófono por equivocación porque... Bueno, pero ya que estás entre nosotros, aprovechemos tu visita y conozcamos tu opinión. Pues no, es que de hecho me botó el programa y por eso volví a entrar y se activó el micrófono. No, escuché los últimos 3 o 4 minutos de la clase. Mm. Mm. Opiniones de voluntarios. Hola, buenas noches. A ver, déjame ver, tu nombre es Fernando. Fernando, sí, te recuerdo. No, Samuel. Es que hay una mano levantada. Samuel, sigue adelante y luego Fernando. Ya. Samuel, Sí, sigue no, adelante. nada, más quería comentar, me llama la atención que de hecho la excomunión de Spinoza sigue vigente, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, yo leí una nota que el año pasado prohibieron a un académico en Ámsterdam estudiarlo, un rabino llamado Isaac Melamed. Tengo el artículo por si quieren que lo pase por el chat. Sí, sería Este, interesante, claro. no digo, el académico, el profesor de filosofía se llama Isaac Melamed y el rabino le envió, Joseph Serfati le envió una carta donde le prohibían seguir con su estudio en una sinagoga a la que ya le prohibieron el acceso, ¿no? Entonces, y eso fue en noviembre del año pasado, entonces me llama la atención cómo sigue siendo un autor excomulgado por parte de los judíos, ¿no? En 2015 tenía entendido, se debatió si debían levantar la excomunión, pero decidieron que no, que continuara fuera de. ¿Ya ven? Fernando, gracias. Muy interesante. Si nos mandas eso, Samuel, te lo agradecería. Sí, ya está en el chat. Muy bien. Fernando. Buenas noches, profesor. Bueno, creo que lo que más se nota, o al menos lo que yo puedo notar a simple vista con pues esta poca información que nos dio acerca de Spinoza es pues el claro contenido moral y ético que contiene la filosofía de Spinoza, ¿no? Sobre todo, creo que se ve a simple vista la relación del concepto de vida con el concepto de libertad y esta génesis que dan a la comprensión del mundo. Creo que puedo entender como un poco más algún comentario que escuché alguna vez de que cuando se comprende la filosofía de Spinoza, muchas veces se deja como de lado la envidia y todo eso, ¿no? Es una reintegración humana a su naturaleza, pero no sé si decirla como una naturaleza comprendida, como a lo mejor los empiristas del siglo XVII o de ese grado, sino una cuestión pues más práctica, pero a la vez en relación con nuestro interior. Entonces, pues para mí sí representa bastante como esta noción de
de lo que significa la vida del ser humano para Spinoza, al menos en estos primeros pasos. Sí, tienes razón, esa es la dirección que va a tomar Spinoza, ¿no? La razón intransigente, ¿no? La razón, pero no es una razón para aislarse, sino una razón para vivir, ¿no? Una razón para vivir en el mundo, no aislarse, sino para vivir en el mundo, para vivir racionalmente en el mundo. Ese es lo que por lo menos a mí me parece muy importante de Spinoza. Y me parece una lección imperecedera, sobre todo si se es filósofo. Ustedes que llevaron el curso de Hegel conmigo ya saben lo que pienso, pero si la filosofía no sirve para vivir en el mundo con libertad, no veo más interés en hacer filosofía, ¿no? Si la filosofía va a servir para que se desprecien, para que se minimicen, para que se avergüencen de sí mismos, pues entonces mejor estudien otra cosa, ¿no? Mejor ahí pueden estudiar para chef o hotelería o qué sé yo, ¿no? Sí, claro. Pues sí, creo que bueno, creo que para terminar, sobre todo de esta tradición judía religiosa de la que viene Spinoza, esta cuestión de la numerología cabalística y que es como un medio para hablar con Dios, creo que justamente o lo que podría contestar Spinoza es que pues realmente el simple acto de vivir pues es ya una forma de conectarse con Dios fuera de toda esta noción técnica de si los números y las letras hebreas, etcétera, etcétera. Creo que es más eso, ¿no? El simple hecho de la existencia. Sí, por supuesto, tienes razón. ¿Algún comentario más? Bueno, yo tengo un comentario. Bueno, yo no he entrado mucho a la obra de Spinoza, de hecho sería también un acercamiento muy importante para mí, pero justo algo que siempre se me ha comentado respecto a él, y de hecho, bueno, también un poco por ignorancia, nunca me he acercado realmente a Spinoza, es que se lo presenta como una especie de creyente o como una especie de, vamos, como casi una especie de rabino, ¿no? Hablando siempre de Dios, pero acercándome un poco a él, pues más bien si en efecto sí vendría siendo un ateo y no sé si podría incluso considerarse como una especie de antecesor o sentador de las bases del secularismo. Bueno, justamente al señalar también, bueno, podemos conocer a Dios, pero no por la única manera de lo que es la religión, sino por medio de la razón. No sé si, y eso también considero que impactaría posteriormente en lo que en su tratado sobre el Estado, ¿no? Cómo viene en sus bases sobre el Estado. Pero bueno, En fin, poco a poco verás viendo la perspectiva de Spinoza, pero sí, desde luego, es por la vía de la razón y es por esa vía que va efectivamente a tener, como decía al inicio del curso, enorme impacto en la Europa moderna, ¿no? Enorme impacto. Por eso es que Spinoza es, les decía al inicio, el personaje más importante en esa ilustración racional a la que pertenecimos un tiempo y que ahora ponemos en duda. Y por supuesto, bueno, también ese quizás es un comentario último. Por supuesto, todo esto les va a sonar raro en un momento en el que nadie cree en la razón, ¿no? En el que nadie quiere creer en la razón, pero yo creo que la tarea de los filósofos, para mí, a mi juicio, es defender a la razón, de manera que, tan raro como suene, me parece indispensable. En un momento en el que la desconfianza a la razón es muy grande, hay que revivir en filosofía la defensa del racionalismo. ¿Algún comentario adicional? Si no tienen ningún comentario, nos vemos entonces el próximo jueves a las 6:15 de la tarde. Pero por favor, lleguen antes que yo. ¿Quieren? Sí, profesor. ¿Sí? Claro. Gracias, profesor. Bueno, gracias. Nos Profesor, vemos. profesor, entonces tenemos que leer el Tratado de la Reforma del Entendimiento, pero ¿qué páginas exactamente? ¿Las primeras? Tienen que empezar exactamente por el principio, por donde dice Fundamento del método, la idea verdadera, página 97.
es felicidad y reforma del entendimiento, que es la parte que les leí, ¿no? Luego sigue con las ideas. Entonces, Spinoza nos va a explicar cómo se forman ciertos grupos de ideas, ¿no es cierto? Y por qué hay que buscar una reforma del entendimiento, por qué tenemos que reformar nuestra manera de pensar para poder cambiar, para poder pensar de otra manera. Por eso es que este principio me parece un poco más ligero. Y lean, por favor, está dividido en parágrafos. Si pueden leer, digamos, hasta el parágrafo 14, pues eso sería bueno. Está dividido en parágrafos, de manera que, empezando por el primero, que se llama Felicidad y Reforma del Entendimiento, y verán el proyecto de Spinoza. ¿Sí queda claro? Eso es lo que tienen que leer. A partir de ahí, seguiditos, hasta que lleguemos a la idea adecuada y nos vamos luego a la ética. Vamos a ir pasando de un lado a otro. Vamos a ir pasando de un lado a otro. ¿Sí queda claro? Bueno, si no tienen ningún comentario más, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde.